Kaixo egunon, ni Beñat Terezuma naiz eta hau Euskara Satorra podcast da. Ongi etorri podcast honetara. Zer modu zaude? Te recuerdo, como siempre, que estos audios pretenden acompañar a estudiantes de euskera desde cero. Para ello, nos aprovechamos del trabajo ya realizado en la web iru.eus, propiedad del Gobierno vasco. Y seguimos tanto el guión como los ejercicios allí propuestos. Es por ello por lo que te animo a darte de alta en el curso. Es gratuito y lo puedes seguir online. Te dejo el link en la descripción. Hoy seguimos con el nivel A1. Este nivel consta de 24 bloques. Y lo que podrás escuchar en este audio es la tercera parte del 13º bloque. En esta lección, y mediante la utilización de ciertas posposiciones, aprenderás a indicar la situación exacta de algo o alguien o a preguntar por ella. Y antes de empezar, comentarte que tanto el canal de YouTube Euskara Satorra como este podcast son iniciativas personales y no tienen respaldo de ningún tipo, solo el de las oyentes. Si quieres apoyar mi trabajo, que te lo agradecería, lo puedes hacer desde la página de Patreon. Te dejo un link en la descripción. Bueno, ¿qué? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Bagoaz. Euskaratu esaldi hauek. Traduce al euskera las siguientes oraciones. Venga, prepárate, ¿eh? Mi casa está al lado del ayuntamiento. Mi casa está al lado del ayuntamiento. Venga, coge los apuntes, repasa un poco, que te dejo 5 segundos para hacer este ejercicio. Mi casa está al lado del ayuntamiento. Nire etxea udaletxe ondoan dago. Nire etxea udaletxe ondoan dago. ¿Zer moduz? ¿Qué tal? Venga, vamos a engrasar un poco el tema. ¿Detrás de qué está la casa de tu madre? ¿Detrás de qué está la casa de tu madre? Euskaraz, 5 segundos. Bueno, si no te sale, te recuerdo. Detrás, atzean. ¿De qué seren? Así que, ¿detrás de qué seren atzean? Zure amaren etxea, la casa de tu madre. Zure amaren etxea. Así que sería, zeren atzean dago zure amaren etxea? ¿Detrás de qué está la casa de tu madre? Zeren atzean dago zure amaren etxea. Si fuese delante de qué está la casa de tu madre, zeren aurrean dago zure amaren etxea. Y si fuese detrás de qué está la casa de tu padre, zeren atzean dago zure aitaren etxea. Vamos pillándolo. Hirugarrena. Tu caserío está delante de ese monte. Tu caserío está delante de ese monte. Recordamos, caserío baserri, monte mendi, delante aurrean. Venga, 5 segundos. Tu caserío está delante de ese monte. Zure baserria mendi horren aurrean dago. Zure baserria mendi horren aurrean dago. Creo que lo estás haciendo cada vez mejor. Apasu. Aurrera, laugarrena. Mikel vive encima de la oficina de correos. Mikel vive encima de la oficina de correos. Recordamos, vivir es bizi, encima gainean, oficina de correos postetxe. Venga, Mikel vive encima de la oficina de correos. 5 segundos. Mikel postetxe gainean bizi da.
Mikel postetxe gainean bizi da. ¿Y podríamos decir Mikel bizi da postetxe gainean? Sí se puede decir, pero el significado cambia ligeramente. Si decimos Mikel bizi da postetxe gainean, le damos importancia a que Mikel es el que vive encima de la oficina de correos, no otro, sino Mikel. ¿Vale? Si queremos indicar que Mikel vive encima de la oficina de correos, pues decimos Mikel postetxe gainean bizi da. Y si decimos Mikel bizi da postetxe gainean, decimos que vive Mikel, no otro, no Ander, ni Amaia, ni otros. Mikel bizi da. ¿Sí? ¿Se entiende? Seguimos. Bosgarrena. El banco está delante de la casa de tu primo. Venga, imagínate, cierra los ojos. Venga, cierra los ojos. El banco está delante de la casa de tu primo. El banco está delante de la casa de tu primo. Banco banketxe delante aurrean, casa etxe, primo lehengusu. Venga, el banco está delante de la casa de tu primo. 5 segundos. Banketxea zure lehengusuaren etxe aurrean dago. Banketxea zure lehengusuaren etxe aurrean dago. Si lo has hecho bien estás flipando, seguro. No tengo ninguna duda. Aurrera. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a leer el siguiente texto con atención. ¿Sí? Vete pillando apuntes porque te voy a leer un texto. ¿Sí? Te voy a contar una historia y luego te voy a hacer ciertas preguntas. Baguas. En 5 segundos empiezo. Gure herria. Gure herria ez da oso handia, baina oso polita da. Nire etxea hondartza ondoan dago. Hondartza luzea da eta oso garbi dago. Nire gurasoak hondartza ondoan bizi dira. Eliza aurrean. Eliza handia eta oso zaharra da. Jon, nire laguna, udaletxe atzean bizi da. Banketxe ondoan. Jon alkatea da. Bere emaztearen anaia, Ander, nire bizilaguna da. Eta sendagilea da. Ospitalea ez dago nire herrian. Ospitalea hirian dago. Tren geltokia itxita dago orain, baina autobus geltokia nire etxe atzean dago. Nire ahizpa autobus geltokiaren eta postetxearen artean bizi da. Gu oso pozik bizi gara gure herrian. Voy a repetir el texto. ¿Ok? Vamos. Gure herria. Gure herria ez da oso handia, baina oso polita da. Nire etxea hondartza ondoan dago. Hondartza luzea da eta oso garbi dago. Nire gurasoak hondartza ondoan bizi dira. Eliza aurrean. Eliza handia eta oso zaharra da. Jon, nire laguna, udaletxe atzean bizi da. Banketxe ondoan. Jon alkatea da. Bere emaztearen anaia, Ander, nire bizilaguna da. Eta sendagilea da. Ospitalea ez dago nire herrian. Ospitalea hirian dago.
Tren geltokia itxita dago orain. Baina autobus geltokia nire etxe atzean dago. Nire ahizpa autobus geltokiaren eta postetxearen artean bizi da. Gu oso pozik bizi gara gure herrian. Venga, y ahí van las preguntas. Hemen datoz galderak. Lehenengoa, la primera pregunta. Nolakoa da gure herria? Nolakoa da gure herria? ¿Cómo es nuestro pueblo? Venga, piénsalo. Y me tienes que decir, vuestro pueblo es patatín patatán. Venga, piénsalo en euskera. Zuen herria, vuestro pueblo, ez da oso handia, baina oso polita da. Zuen herria, ez da oso handia, vuestro pueblo no es muy grande, baina oso polita da, pero es muy bonito. Bigarren galdera. Non dago nire etxea? ¿Dónde está mi casa? Non dago nire etxea? Por segundo. Zure etxea, tu casa, hondartza ondoan dago. Zure etxea hondartza ondoan dago. Tu casa está al lado de la playa. Hurrengoa. Nola dago hondartza? Nola dago hondartza? Nola, ¿cómo? ¿Cómo está la playa? Nola dago hondartza? Hondartza oso garbi dago. Hondartza oso garbi dago. La playa está muy limpia. Oso garbi, muy limpia. Hurrengo, laugarrena. Nolakoa da Eliza? Nolakoa da Eliza. ¿Cómo es la iglesia? Nolakoa da Eliza. Eliza handia eta oso zaharra da. Eliza handia eta oso zaharra da. La iglesia es grande y muy vieja o muy antigua. La iglesia es grande y muy antigua. Eliza handia eta oso zaharra da. Hurrengoa, bosgarrena. Non bizi da Jon? Non bizi da Jon. ¿Dónde vive Jon? Non bizi da Jon. Jon udaletxe atzean bizi da. Banketxe ondoan. Jon udaletxe atzean bizi da. Banketxe ondoan. Jon vive detrás del ayuntamiento, al lado del banco. Jon udaletxe atzean bizi da. Banketxe ondoan. 6. Zer da Ander? ¿Qué es Ander? Zer da Ander? Vos segundo. Ander sendagilea da. Ander sendagilea da. Ander es médico. Ander sendagilea da. Zazpigarrena. Ospitalean herrian aldago. Ospitalea herrian aldago. El hospital está en el pueblo. Ospitalea herrian aldago. Vos segundo. Y no me digas sí o no. Cúrratelo un poquito, venga. Ez, ospitalea ez dago herrian. Ospitalea hirian dago. No, el hospital no está en el pueblo, el hospital está en la ciudad. Ez, ospitalea ez dago herrian, ospitalea hirian dago. Hurrengoa. 8. Nola dago tren geltokia orain? ¿Cómo está la estación de tren ahora? Nola dago tren geltokia orain? Vos segundo. Tren geltokia itxita dago orain.
tren geltokia itxita dago orain. ¿Se podría decir orain tren geltokia itxita dago? Perfectamente. Tren geltokia itxita dago orain tren geltokia itxita dago, perfectamente. Hurrengoa 9. y ya vamos terminando. Non dago autobus geltokia. No está en la parada del autobús. Non dago autobus geltokia. Vos segundo. Autobus geltokia zure etxe atzean dago. La parada del autobús está detrás de tu casa. Autobus geltokia zure etxe atzean dago. Azkena, nola bizi gara gure herrian? Nola bizi gara gure herrian? ¿Cómo vivimos en nuestro pueblo? Vos segundo. Zuek, vosotros, oso pozik bizi zarete zuen herrian. Zuek oso pozik bizi zarete zuen herrian. Bueno, y nada más por hoy. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete al canal. Y si quieres apoyar el canal, te dejo un link en la descripción. Por cierto, que se me olvidaba, algunos me habéis preguntado de quién era la canción que suena al final. Bueno, pues la interpreta el cantautor mexicano Jaime Yacamán. Y originalmente la canción es de Mikel Laboa, con letra de Bertolt Brecht. Bueno, nada más. Ondo izan eta agur. Ilurarik ez dago itzultzerik, egunatean dago haize hotza dakar, ez da izango beste goizerik. Egunatean dago haize hotza dakar, ez da izango beste goizerik. Trompatxerik ez, bizitza ez da uzkeria, edan haze arte beretik ez da aski izango galtzear zautelarik. Edan haze arte beretik